Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de los domingos. Esperamos que se encuentren muy bien en casa, cada uno de ustedes, al igual que con sus familias. Estamos muy contentos y muy expectantes, llenos de fe, de esperanza por lo que el Señor nos ha prometido en este año. Como ya lo habíamos compartido hace unos dos domingos atrás, ¿cierto? Cuando empezábamos el año, habíamos dicho de que el Señor prometió esta poderosa y hermosa palabra acerca de que este año 2021 es el tiempo de la paloma, es el año del de repente de Dios, este año es el año del Espíritu Santo, es nuestro año, en otras palabras, amén. Aunque muchas veces entendemos de que las circunstancias, como siempre lo decimos, están complicándose alrededor nuestro, pues sabemos de que nosotros como hijos de Dios, como personas que decidimos creerle al Señor con todo nuestro corazón, pues podremos ver el poder del Espíritu Santo durante nuestro caminar, nuestro transitar en este año 2021. Así que no te olvides, estamos viviendo el año del de repente de Dios. No sé si incluso para muchos de los que estamos aquí, o de los que se están conectando, o aquellas personas que se encuentran detrás de algún dispositivo, ¿no es cierto?, que nos observan y que nos ven, se puede decir domingo tras domingo, tal vez sábado tras sábado, miércoles tras miércoles, haya tenido ya la oportunidad de poder experimentar este de repente de Dios, ¿sí? Estamos viviendo, como les digo, tiempos diferentes, tiempos grandiosos, porque sabemos que el Espíritu Santo ha prometido estar con cada uno de nosotros. Y mientras te vas ya acomodando ahí, recuerda, si tú te encuentras con alguien en casa en estos momentos, yo te invito a que también puedas compartirle o invitarle a esa persona que tienes en casa a que deje de hacer las tareas que está haciendo en este momento. No sé, muchos posiblemente estén haciendo las tareas de la casa, limpiando la casa, otros tal vez se dediquen a hacer un poco de ejercicio, otros tal vez se encuentren todavía descansando. Pero yo te recomiendo de que le invites, ¿no es cierto?, a esa persona que venga a escuchar. La palabra de Dios dice que donde dos o más personas se congregan en el nombre de Jesús, Él está ahí en medio de cada uno de nosotros. Así que eso es algo súper interesante. Así que yo te invito a que le vayas a despertar, le vayas a traer, le vayas a invitar a esa persona que está en tu casa y que le traigas rápido a que escuche el mensaje que el Señor tiene preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Mientras hacemos eso, pues como ya sabes, te pedimos también que estés preparado con tu palabra y con la Biblia en tus manos para que también puedas revisar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios y puedas abrir tu corazón para lo que el Señor tiene preparado en este día para nosotros, ¿sí? Mientras haces eso, si tú ya estás con la persona, pues también te pedimos, como siempre lo hacemos, que de nuestra parte le des un fuerte abrazo, un gran saludo de parte de los ministerios de Neshama, tanto de aquí de Quito como de la ciudad de Tucán, y te extendemos una palabra de bendición para cada una de sus vidas, ¿sí? Y bueno, con esta pequeña introducción, pues vamos a entrar en materia, ¿sí? El día de hoy, ¿sí?, vamos a hablar acerca de un tema, ¿no?, que si bien es cierto, muchos de los que hemos vivido tal vez o hemos crecido, hemos vivido en una religión tradicional, por decirlo así, muchas veces esta palabrita que vemos aquí en este momento, que es la superstición, ha llegado a influenciar en cierto momento nuestras vidas. ¿Y por qué digo en cierto momento? Porque creo yo que como hijos de Dios, ¿no es cierto?, esto ya no debería estar interrumpiendo en nuestro crecimiento espiritual, pero, ¿no?, podríamos decir que lastimosamente, aún en algunos de los hijos de Dios, en algunos
cristianos, todavía esta palabrita como que quiere estorbar ahí, ¿no? Así que vamos a revisar un poquito acerca de lo que es la superstición, ¿sí? ¿Por qué lo hemos tomado este tema y lo hemos compartido el día de hoy? Porque esto muchas veces se da justamente en estos tiempos que hemos estado viviendo últimamente, ¿no? Como el cambio de año, ¿no es cierto? Llega el 31 de diciembre para cambiar el 1 de enero y siempre hay tradiciones, ¿no es cierto?, que han venido enseñándonos durante mucho tiempo, tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, y lo hacemos, si bien es cierto, muchas veces lo tomamos como broma, ¿no es cierto? Pero hay veces en donde una persona se la cree y lo tiene muy arraigado, por decirlo así, ¿no es cierto? Esta pequeña palabrita. Y lógicamente nosotros como hijos de Dios debemos llevar a la luz a esas personas que tal vez, sin sentido de hacer un tipo de broma, lo tienen arraigado en sus corazones como un tipo de creencia, ¿ya? Entonces, por eso es lo que vamos a compartir el día de hoy, y no solamente en este tipo de, se puede decir, de tiempos, como es el cambio de un año a otro, sino muchas veces en nuestro transitar diario también estamos llenos de muchas otras cosas que nos hacen creer que son supersticiones y nos aferramos a ese tipo de cosas sin saber de que estamos cometiendo inclusive muchas veces un grave error y estamos cometiendo aún un pecado en contra del carácter de Dios. Así que eso es lo importante de mencionar el día de hoy. Así que entramos en materia. El día de hoy vamos a revisar acerca de lo que es la superstición, ¿sí? La superstición. Y para ello, ¿no?, primeramente yo te invito a que vayamos a la palabra de Dios. No tenemos a dónde más ir, ¿sí? Y vamos a enfocarnos en el libro de Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 1. Este lo voy a leer aquí, ¿no es cierto? Si tú estás anotando, pues tienes donde anotar, para que después revises a profundidad también en el transcurso de esta semana en tu casa, en sus casas. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:1 lo siguiente: mantente firme, por lo tanto, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ojo aquí, y no te enredes de nuevo con el yugo de la esclavitud. ¿Sí? Esto nos dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estoy leyendo en la versión Reina Valera, ¿cierto? Aquí, en esta carta, el apóstol Pablo dice claramente, ¿no es cierto?, que nosotros como hijos de Dios debemos tener cuidado, ¿sí? Y quiero que se grabe esta palabrita: debemos tener cuidado y no volver al yugo de la esclavitud de la que una vez fuimos liberados. Todos los que estamos aquí, los que están tras de un dispositivo, sabemos como hijos de Dios de que Él nos vino a liberar, especialmente del yugo de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Esta esclavitud, lógicamente, puede expresarse muchas veces en la palabra que engloba todo, ¿no es cierto?, en el pecado, como ya se lo dijo, pero también está encerrando este tipo de conceptos como es la superstición, formas legalistas de seguir a Dios, o en otras palabras, religiosidad, ¿no es cierto?, en formas de seguir externas a Dios, como por ejemplo, qué cosas nosotros comemos, qué tipo de ropa vestimos, la esclavitud hacia cierto tipo de creencias en lo que son cierto tipo de estaciones, como yo les decía, ¿no es cierto?, cambios de tiempo, ¿no es cierto?, o de año, tipos de circunstancias que nos ocurren alrededor de nuestro diario vivir, ¿no es cierto?, o tipo de creencias, yo que sé, en cierto tipo de personas o santos, por decirlo así. Y si bien es cierto, muchos de nosotros hemos sido libres de todas estas cosas, hay cositas, ¿no es cierto?, que nos tienen atrapados, como por ejemplo en esto de las supersticiones. Entonces, debemos tener mucho cuidado con respecto a la esclavitud en la superstición. Y me gustaría que, lastimosamente no les puedo tener aquí, ¿no es cierto?, pero me gustaría preguntar, ¿no es cierto?, si es que en algún momento nosotros no hemos caído en este tipo de supersticiones, ¿no es cierto? Ahora, déjame decirte algo, ¿no es cierto? La superstición, lógicamente, se conoce comúnmente, o se define comúnmente, como una actitud mental que es proyectada hacia la naturaleza fundada en la ignorancia. ¿Ya?
quieres te repito, la superstición es una actitud mental proyectada hacia la naturaleza, fundada en la ignorancia. Es decir, la superstición es una creencia que no tiene fundamento racional o que consiste también en atribuir carácter mágico, ¿ya? Y esa palabra ustedes ya me van a entender más también, o sobrenatural a determinados sucesos, o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte, entre comillas. Si haces esto, te va a ir bien. Por ejemplo, ¿no es cierto? No nos vayamos muy lejos, como decimos, ¿cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí algún momento han escuchado eso de que para que te vaya bien en el siguiente año tienes que comerte las 12 uvas, ¿no es cierto?, antes de terminar el año? Y muchas veces, como les decía anteriormente, podemos tomarlo en un sentido de broma, muchas veces, pero déjame decirte que, para que me entiendas bien, no es tan recomendable bromear inclusive con ese tipo de cosas, ¿sí? Porque es como que estás bromeando con respecto a lo que tú piensas del carácter y del poder de Dios. O sea que tú no confías en lo que el Señor puede hacer contigo en el siguiente año, sino que más bien tú estás confiando en una fruta, en una uva, y estás poniendo tu fe en decir que si comes las 12 uvas te va a ir bien en cada mes del año, que si tal vez cogiste 10, 2 de los meses van a ir mal. O sea, suena chistoso, pero hay mucha gente que se la cree. Otra, que tienes que ponerte el calzoncillo de color amarillo, no sé, no me acuerdo, ¿no es cierto?, para ver si es que te va bien en los viajes. Y muchas veces enfocamos nuestra fe en ese tipo de cosas. Como te digo, si bien es cierto, yo no te estoy hablando a ti, ¿no es cierto?, porque sé que tú ya no caes en ese tipo de cosas, pero también estamos dando luz para que tú puedas ayudar a las demás personas a que puedan entender bien esto de la superstición. Entonces, muchas veces nosotros ponemos ese tipo de creencias en ese tipo de cosas y nos llega a formar en nuestro corazón tan fuerte que pensamos de que si hacemos o dejamos de hacer tal cosa nos va a ir bien o mal, ¿no es cierto? Es una creencia también la superstición en la magia y el azar. ¿Cuántos de los que están en este momento aquí han tenido la oportunidad de ir a un brujo, a una bruja? Yo aquí tengo a mi lado a mi esposa, ella me ha contado, ella en algún momento fue, ¿no es cierto?, a parar a donde una bruja que le dijo muchas cosas, inclusive en el buen sentido, que le coincidieron, ¿no es cierto? Pero hay algo especial que esta bruja le dijo, y bueno, no nos vamos a meter en ese porque ese es el tema de otra cosa, ¿no es cierto? Pero algunos creen fuertemente en eso, y ahí está el problema, ¿no es cierto? Hay antropólogos y quienes siguen sus creencias que regresar a las condiciones primitivas es la esperanza del mundo, inclusive muchas veces. No, es que si nos vamos a consultar al chamán, si vamos a consultarle a la madre naturaleza, que si hacemos o dejamos de hacer esto nos va a ir bien o mal, que si nos hacemos pasar el huevo, ¿no es cierto?, por todo el cuerpo o el cuisito ahí vivo o muerto, lo que sea, nos pasan por la cabeza, por el pelo, nos va a ir súper bien y las energías se van a disipar, ¿no es cierto? Y aunque suene un poquito chistoso, ¿no es cierto?, este tipo de creencias son fuertes en algunas comunidades, ¿no es cierto?, incluso de nuestro país. Entonces, qué importante que nosotros como hijos de Dios podamos entender bien este concepto. Y por eso es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón hablar el día de hoy acerca de esto, ¿no es cierto? Es más, quien quita que muchos de los que están observando en este momento esta enseñanza, ¿no es cierto?, de parte del Señor, hayan caído en este tipo de cosas, ¿no es cierto? Hablar y creer así en este tipo de cosas está completamente fuera de contacto con la realidad, déjame decirte. La superstición cabalga sobre los pueblos primitivos, ¿no es cierto? Está fuertemente arraigado en este tipo de pueblos, ¿no es cierto?, alrededor de todo el mundo, llevando un yugo de hierro pesado sobre esas comunidades. Los mantiene en cautiverio constante, como si llevaran una bola y una cadena que está amarrada a su cuerpo, ¿no es cierto?, arrastrando. Es algo así la superstición. Tienen miedo de todo algunas personas. No voy a mencionar nombres, pero yo he tenido profesores, ¿no es cierto?, que creían fuertemente en este tipo de cosas. Tal vez conocidos que tenían miedo de todo.
Tienen miedo del sol, de las estrellas de la noche, de un eclipse solar. Tienen miedo del viento, del grito de un pájaro nocturno. No sé cómo grita el pájaro. No sé si han escuchado, tienen miedo de una mariposa negra. Dicen que es mala suerte que si tú entras, o sea, a algún lugar y encuentras una mariposa ahí. No sé si te ha pasado o has escuchado. Tienen miedo de una mariposa. O tienen miedo hasta de un pobre gato negro que se asoma por su casa. Dicen que muchas veces que si ven un gato negro es de mala suerte. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos muchas veces se han hecho ese tipo de creencia en su corazón, verdad? De un pobre gatito negro. Inclusive piensan que pobre gato, porque no viene de la creación de Dios, sino es creado por el mismísimo Satanás para hacerte daño. ¿No es cierto? Caminar, no sé, bajo una escalera. ¿Han escuchado? No camines bajo la escalera porque te va a ir mal. En el buen sentido, ¿no es cierto? O derramar sal. ¿No es cierto? ¿Han escuchado? Derramar sal. O romper un vidrio. Yo qué sé, hay mucho tipo de creencias de este tipo. Y a eso voy, ¿no es cierto? Viven en un estado de terror tembloroso ante lo que no entienden a la final. Entonces uno se puede pensar, sí, pero, o sea, ¿cómo influencia mi vida el hecho de que se me derrame un poco de sal? O sea, eso me va a cambiar a mí. O sea, mi vida está definida por el hecho de ver un pobre gato negro pasar por la ventana de mi casa. ¿No es cierto? Déjame decirte que es tan fuerte esto de la superstición que por ahí leía que cuando gemelos nacen en algunas partes del mundo primitivo, ¿no es cierto? Llegan a tal punto radical de que estas personas salvan al primer gemelo porque dicen que Dios lo envió, pero sacan al segundo, al que sale segundo del vientre de su madre y lo matan. Y eso hacen en algunos lugares, porque piensan que el segundo, al ser segundo, es enviado por el diablo. O sea, suena chistoso, pero si quieren vayan e investiguen. Hay lugares en donde muchas veces piensan ese tipo de cosas. ¿Sí? Y eso es lo que lógicamente nosotros el día de hoy tenemos que quitarnos de nuestra cabeza. ¿Sí? Vamos a ir a Jeremías 10:2, ¿no es cierto? Donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Así dice el Señor. El camino de las naciones, ojo, el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. Justamente lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, se complementa con este versículo de la palabra de Dios. Dice, el camino de las naciones no aprendáis. Nosotros como hijos de Dios muchas veces hemos caído en ese tipo de creencias, ¿cierto? Y por eso es lo que les digo, me gustaría tenerles aquí para preguntarles sinceramente, ¿cuántos de ustedes han caído en ese tipo de cosas? ¿Cuántos en algún momento, por obras circunstancias, se toparon con una escalera ahí, estaba alguien trabajando y se les vino y como que tú no, mejor me doy la vuelta? Porque si me cruzo por ahí, vaya a ser que después me vaya a atropellar el carro. No lo sé. ¿Verdad? La superstición no se encuentra solo en las sociedades primitivas. Se encuentra donde se encuentran los hombres, donde está el humano. Muchas personas, lastimosamente, son supersticiosas. Regrésale a ver a la persona que queda de su lado y dile, ¿eres supersticioso? Miren, esta imagen. Y la sal se pegó. 7 años de mala suerte en el amor, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué estamos nosotros hablando de la superstición? Porque el Señor indicaba en estos tiempos que la superstición, aunque no lo creas, difama el carácter de Dios. Por eso es lo que hemos topado el día de hoy, este tema. Aunque no lo creas, y por eso les digo, muchas veces se lo puede tomar hasta como broma, pero a la final, si tú caes ya en un sentido de estar como una persona supersticiosa, ten mucho cuidado porque la superstición difama el carácter de Dios. La palabra misma de Dios en Timoteo, como si la primera de Timoteo 4:7 nos dice lo siguiente. Y aquí lo hemos hasta subrayado. Dice la palabra de Dios,
Desecha, di a la persona que tienes a tu lado, desecha, hombre, mujer. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ese es el mandamiento que el Señor nos da el día de hoy respecto a este tema de la superstición. Lo que el Señor te dice en su palabra es desecha. Y ya creo que no hay más que explicar aquí. Desecha, bota, quita, saca estas fábulas profanas y viejas. Y ejercítate más bien en la piedad. La superstición, queridos hermanos, no es algo para estar bromeando muchas veces, ¿no es cierto? Es una difamación específica del carácter de Dios. La superstición supone, sin saberlo, que Dios es débil y no puede controlar las cosas. Por eso te digo, el hecho de que se te derrame la sal, muchas personas piensan que eso les trae mala suerte durante mucho tiempo. O sea, ¿y dónde queda Dios? El hecho de que tú digas que el hecho de ponerte un simple interior de color rojo, amarillo, lo que sea, te vaya a traer buena suerte para que tú viajes o no, es como que tú estás poniendo tu confianza en ese tipo de creencias en vez de poner tu confianza y tu fe en lo que el Señor te promete en su palabra. Por lo tanto, no le estás creyendo a Dios, sino estás creyendo lo que alguien más te dijo, o lo que alguien más cree que eso sucede, más no lo que la palabra de Dios dice de ti. Por lo tanto, al no creerle a Dios, lo estás haciendo de menos. ¿Estamos? Entonces lo haces como un Dios débil. El miedo a los demonios y a las combinaciones de números y ciertos días y estrellas, y las constelaciones y ciertas combinaciones de patrones de estrellas suponen que Dios creó un monstruo en este mundo que no puede controlar. El viernes 13, el martes 13, ¡uy, qué miedo! ¿No es cierto? Y nosotros aquí, inclusive con mi esposa, tenemos un testimonio. Déjame, yo les puedo contar inclusive. ¿No es cierto? Cuando nos íbamos a casar por lo civil, estábamos buscando fechas para podernos casar. Les quiero contar esto. Y justamente es por algo, ¿no? Y cuando fuimos al registro civil, quisimos encontrar alguna fecha que pueda coincidir algo que no afectara en nuestros horarios, ¿no es cierto? Pero déjame decirte que no encontramos ninguno, excepto un viernes 13. ¿No es cierto? Así fue, ¿no? Y fue chistoso porque solo en ese día no había gente que quería casarse. Y la persona que nos atendió dijo, no tengo horarios ahorita. El único que me queda es para el viernes 13, pero nadie quiere casarse porque usted sabe, ¿no? O sea, viernes 13, de mala suerte, vaya a ser que después pase algo en su matrimonio y no sé, es de mala suerte que casarse. Y me pareció gracioso en ese momento. Y más bien, junto con mi esposa, aquí está, me lo va a dejar bien, dijimos, pónganos el primer día, digamos el primer horario que nos casamos en ese día. O sea, ¿cuál es el problema? Porque nuestra confianza no está en un día. Si bien es cierto, dejamos marcado con nuestras firmas que nos casamos un viernes 13, y era un mayo, ¿no es cierto? Mayo 13, viernes 13 de mayo. ¿De qué año? 2016, ¿cierto? Y nos casamos ese día. Y déjame decirte que hasta el día de hoy el favor y la gracia de Dios ha estado sobre nuestro matrimonio. Y no he visto algo medio raro por ahí. No te digo que no hayamos tenido problemas como hombre y mujer, que lógicamente todos lo tienen dentro de un matrimonio, pero hasta el momento yo soy feliz, he vivido tranquilo. He visto la mano de Dios a partir desde ese momento que firmamos un pacto delante del Señor inclusive, y luego respetando el pacto de los hombres, ¿no es cierto? Como la palabra de Dios lo manda. Más bien he visto bendiciones en nuestra vida. Entonces, ¿por qué? Porque tanto mi esposa como mi persona, como yo, ¿no es cierto?, hemos decidido creer en lo que Dios dice de nosotros, y más bien en cumplir lo que el Señor nos manda a hacer, estar bien delante de los ojos de Dios y delante de los ojos del hombre, para que todo nos vaya bien. Y hasta el día de hoy no he visto que, no sé, que haya pasado algo. Porque nuestra confianza no está en un día,
no está en un martes o un viernes 13, sino está en las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Estamos. Muchas veces la superstición hace que el universo, ¿no es cierto?, o piensa que el universo sea demasiado grande para el Señor y que Él se mueve y se apresura nerviosamente de aquí para allá a través de su universo, tratando de hacer las cosas. El hombre supersticioso se imagina a un Dios limitado, y ese es el problema. Y el hecho de pensar en un Dios limitado, recuerda lo que habíamos revisado el año anterior, ¿no es cierto?, hace que tu concepto de Dios cambie y por lo tanto también puedes caer en idolatría. Entonces la superstición te lleva también a otras cosas. El hombre supersticioso cree que Dios es limitado, que creó un universo sobre el cual no puede tener control total. Por eso se le sale de las manos. Uy, se olvidó de bendecir a Indonesia y por eso ocurrió un terremoto ahí. Se le pasó por algo. Por lo tanto, brujas, hechiceros, ¿no es cierto?, brujería, hechizos, encantamientos, demonios, presagios y el resto de todas estas cosas deambulan por ahí por la tierra y Dios se esconde en algún armario cósmico por ahí, temeroso de lo que Él ha creado, y eso se llama difamación del carácter divino. ¿Sí? Difamación del carácter divino. Ahora déjame decirte, contraponiendo justamente lo que la superstición cree, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, y claramente, ¿no es cierto?, en Salmo 139:4 dice: aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la conoces. Imagínate, si el Señor sabe aún las cosas antes de las que tú vas a decir, ¿cómo no va a conocer todo lo demás? ¿Cómo no va a conocer lo que va a pasar? O sea, se adelanta al futuro, ¿no es cierto? Y por lo tanto el Señor sabe lo que va a suceder. Por lo tanto, ¿qué decides creer? ¿Lo que la superstición te dice o lo que la palabra de Dios dice de tu Señor? Por eso les digo, estoy con mi esposa, ahí tenemos el testimonio. Nosotros no tuvimos ningún reparo, nos resultó hasta gracioso, ¿no? Como que mejor, ese día vamos a ir solitos a casarnos. Tenemos todo el tiempo. Y como que nos quedaban viendo raro, yo qué peso. Porque creemos en Dios, no creemos en cosas. La superstición arroja aspersiones sobre la sabiduría de Dios, suponiendo que Dios es limitado y puede ser engañado, y engañado como cualquier Dios romano común. A cualquier persona, a cualquier Dios que puedas engañar, yo creo que ya no se le puede decir Dios, ¿no es cierto? A Dios no se lo engaña. Considerando que Dios sabe todas las cosas, nuestros pensamientos son ruidosos para Él. Él puede escuchar el pensamiento más pequeño que se encuentra en el fondo de su mente, amplificarlo infinitamente, y lo sabe antes de que usted lo saque para afuera. Vamos a ir, se me fue. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Romanos, al capítulo 11 y al versículo 33 y 34. Dice la palabra de Dios en esta porción de la Biblia, dice: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Con esto nosotros podemos decir: Dios no puede ser engañado. Dígale a la persona que está a su lado: Dios no puede ser engañado. No puede ser engañado. Él sabe lo que hay en el hombre. Él sabe lo que hay en su corazón. Él sabe si es que usted ha caído en este tipo de cosas. Y si ha caído, le tengo buenas noticias. El día de hoy es un buen día para, lógicamente, pedir perdón por esto. Él también sabe de que si al momento esto de la superstición todavía está arraigado en su corazón, en su familia, no sé, en algún conocido, y por eso nos está diciendo el día de hoy algo el Señor, para que nosotros también podamos enseñar a otros, ¿no es cierto?, especialmente a los que están a nuestro alrededor. Él mira hacia adentro,
hacia lo más profundo de su ser. Él predice y predestina y no está limitado en ningún sentido al conocimiento tampoco. No hay tal cosa como engañar a Dios. No existe, no se puede engañar a Dios. No hay tal cosa como hacer una promesa a Dios y luego hacer que Dios se retuerza en sus manos y diga, pero ese hombre rompió su promesa para mí. Nunca imaginé que él me iba a traicionar. Eso no va a pasar, nunca, jamás. El Señor nos va a poner a decir, ¿qué puedo hacer? No sabía que iba a suceder eso con mis hijos. Este tipo de Dios nunca obtendría tal vez la lealtad de sus seguidores si fuera de esa naturaleza. Es más, creo que personalmente para ese tipo de Dios yo no doblaría mi rodilla ante un Dios que se pueda engañar. No podría adorar a un Dios que se pueda engañar. Porque más bien cuando entro en una adoración es como dice la palabra, ahí es donde me encuentro desnudo y el Señor sabe todo lo que hay en mí, en mi corazón. Y es ahí, ¿no es cierto? En ese momento, delante del Dios eterno, en donde yo puedo decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios. En su presencia, ¿no es cierto? Es donde puedo realmente saber lo que en verdad soy. A Él no le puedo esconder nada. A ustedes les puedo mentir. A mis familiares les puedo mentir, pero al Señor no le puedo mentir. A ese Dios es quien yo adoro. A ese Dios es a quien yo sigo. A ese Dios es a quien yo creo. Y no en ese tipo de cosas que me andan diciendo tal vez por ahí, no sé. Escuché por ahí que viene de los ancestros, de mis abuelos, de mis padres, o de lo que alguien me dice que si cruzo por debajo de una escalera me va a ir bien o mal. O que si veo un pobre gato negro me va a ir 7 años de condenación. Sino mi fe está puesta en ese Dios, a quien no puedo engañar. No te olvides de esto, ya para ir terminando. La superstición limita a Dios en poder y en sabiduría. O también puede ser que la superstición muestra que Él es rencoroso y que toma venganza infantil cuando alguien hace algo. La superstición es, en cierta medida, una proyección de nuestras pequeñas personalidades desagradables hacia el cielo, a hacer de Dios a nuestra propia imagen. Cuando atribuimos un rencor inmenso e ilimitado a Dios, la gente le tiene miedo al Señor. Por eso muchas veces dicen que voy a ir a la iglesia, mejor voy a consultar al brujito de acá, que ese es Pepa, ese gatina. Porque nos da miedo enfrentarnos al Señor. Y para terminar, déjame decirte que Dios también tiene esa cualidad de ser infinitamente paciente, amable y misericordioso. Déjame decirte que Dios está por encima del rencor, por lo que no presta atención a alguien que se levante y dice, si hay un Dios, ¿no es cierto? No sé si han escuchado esto. Si hay un Dios, que me mate en 10 segundos. Y eso es como estar desafiando el poder de Dios. Pasan 10 segundos terribles cuando apenas late el corazón y nadie respira, esperando que Dios, el Dios rencoroso, en el cielo lo golpee, ¿no es cierto?, con un rayo. Los supersticiosos están esperando que Dios se levante y actúe como un hombre, ¿no es cierto? Dios no es rencoroso. Dios es infinitamente paciente con nosotros. Pobres jactanciosos que se golpean el pecho. Es misericordioso. Es infinitamente amable y misericordioso. Infinitamente amable y misericordioso. Si no fuera así, todos deberíamos estar en el infierno el día de hoy, yo pienso. Pero cada día Él nos da una nueva oportunidad para estar delante de Él, pedirle perdón, ¿cierto?, y aprender más de su palabra. Eso se llama misericordia. Algunos fundamentalistas incluso tienen miedo de decir algo que no sea exactamente la fórmula correcta, para que Dios, que va en grande por las palabras y las sílabas, no se enoje. Algunos incluso nunca pronuncian el nombre de Jesús aparte de todos sus títulos, ¿no es cierto? Siempre dicen Señor Jesucristo, Jesucristo el Señor, o Cristo Jesús el Señor. Siempre deben tener un título para poderle mencionar al Señor. Como predicador,
inclusive pobre y barato, al que se le ha otorgado un título honorario y está celoso de ser llamado doctor. Piensan que el Señor se va a enojar si le dejas de decir Señor. Piensan que Jesús está celoso de todos sus títulos y se molesta al menos que le demostremos que no le decimos alguno de ellos para invocar su nombre cuando hablamos de Él. ¿Qué clase de Cristo sería ese? Que se enoja si no le dicen Señor Jesús. Yo creo que sería un Cristo, infantil, grosero, que nunca sabes exactamente cómo reaccionaría ante alguna petición. Hasta ese nivel muchas veces elevamos nuestra forma de pensar cómo es Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien nos permite decir Abba Padre. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor Jesús, mi Salvador, lo invocan? Pero ¿cuántos le pueden decir Papito Dios? Con esa confianza, ¿verdad? La superstición dentro de un hombre hace que Dios sea pequeño. No te olvides de esto. E infantil muchas veces. Lo hace limitado o débil. Mientras que Él no es ninguna de estas cosas, dejaría de ser Dios. Creo que metafóricamente podríamos arrojar carros tras carros de billetes para fundirlos en metal blanco y convertirlos en cosas útiles, si solo pudiéramos creer en la grandeza de Dios y ver cuán grande y glorioso, soberano, poderoso, paciente, amoroso y Dios es. Todas las debilidades en el cuerpo de Cristo surgen de una visión inadecuada de lo que es Dios. Por eso muchas veces nos va como nos va, porque las debilidades, y yo estoy hablando, no les digo de ustedes, del cuerpo de Cristo, surgen de una visión inadecuada o equivocada del concepto de lo que es Dios. Todas estas debilidades brotan de una baja visión de lo que es Dios. Si Dios fuera visto como lo suficientemente grande que Él es, habría una maravillosa libertad en la iglesia. Aprendamos a identificar bien y a conocer bien el carácter de Dios. Y para terminar, ahora sí ha terminado. Y para terminar, recomendación: ¿cómo puedo conocer más a profundidad el carácter de Dios? La respuesta es sencilla, ¿no es cierto? ¿Cuál crees que es la respuesta? Busca más de Dios, búscalo en su palabra, búscalo en la oración, búscalo en los devocionales diarios. Conoce el carácter del Señor para que puedas tener una visión correcta de cuál es el carácter de Dios, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él le molesta. Y puedas lógicamente crear tu concepto de Dios en base a lo que la palabra de Él dice que Dios es. Busca. Si no, cualquier cosita que te vengan a decir te va a hacer caer el concepto de lo que es Dios y vas a empezar a creer en que si rompes un vidrio te va a ir mal en el amor durante 7 años. Y después puede ser que por alguna circunstancia algo pase y le echas la culpa al azar de tu fracaso matrimonial o de tu fracaso económico. Es que me acuerdo que hace un año se me llegó el azar. Disculpa. Más bien trata de buscar más a Dios y de buscar el carácter de Dios en su palabra. ¿Estamos? Déjame orar el día de hoy por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos has dado el día de hoy. Gracias por enseñarnos un poco acerca de la superstición. Es más, hemos entendido el día de hoy de que tú eres tan misericordioso, tan glorioso, tan amoroso, Señor, tan fiel, que nos das una nueva oportunidad el día de hoy de poder respirar y poder venir delante de tu presencia y pedirte perdón si hemos caído, Señor, en este tipo de error, si hemos cometido este pecado de menospreciar tu poder, Señor, de menospreciar tu obra, de menospreciarte a ti, Señor, de lo que tú realmente eres como Dios soberano y todopoderoso. Te pedimos perdón si en algún momento de nuestras vidas hemos caído en la superstición, Señor. Hemos creído en la superstición
Te pedimos perdón aún, Señor, por la superstición que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos, algún conocido, nuestros familiares. Pedimos perdón también por cada uno de ellos. Y te pedimos que nosotros, como hijos de Dios, Señor, como representantes tuyos y embajadores tuyos, Señor, nos ayudes a llevar la luz, a llevar tu palabra, Señor, en medio de todas estas cosas, para que en medio de esta oscuridad, Señor, nosotros con tu palabra, Señor, podamos llegar a ser luz donde lo necesiten. Cortamos, Señor, en este momento la esclavitud de la superstición de nuestras vidas, Señor, y declaramos que lo único en lo que vamos a confiar es en lo que tú digas en tu palabra. Nuestra fe está depositada solamente en tus promesas, en tu palabra, en tu carácter, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No creemos lo que otros nos hayan enseñado, lo que otros nos vengan a enseñar respecto a algo. Pero si no está escrito en tu palabra, Señor, no queremos creerlo. Pero si está escrito, Señor, lo reforzaremos, Señor, para que nosotros podamos ver el Dios glorioso que tú eres en cada uno de nosotros, Señor. Cortamos toda influencia del enemigo y cortamos, Señor, este espíritu de superstición en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y como consecuencia, Señor, de entender esto, Señor, las bendiciones que estaban retenidas por este tipo de pecado, Señor, hoy llegarán a nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si alguien nos ha dicho que por romper un vidrio nos iba a ir mal durante una temporada, más bien ahora, Señor, con tu Espíritu Santo, con el de repente de Dios, podremos virar la tortilla, Señor, y decir, más bien nos fue todo bien en este año, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú caminas con nosotros y porque tú estás a nuestro lado, Señor. Mira que te agradecemos con todo nuestro corazón el día de hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo, solamente nos quedamos unos minutitos más para cerrar este tiempo y para orar por el tiempo de las ofrendas. Que el Señor les bendiga, nos vemos el siguiente domingo. Amén. Qué tema tan interesante. Y si es la primera vez que nos escuchamos sobre este tema, qué bueno, el Señor ha querido enseñar a su pueblo, porque Él no nos quiere ignorantes. Al principio de la prédica, mi esposito decía que la superstición está fundamentada en la ignorancia. La palabra del Señor dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y tú ya eres su pueblo. Dios ya te ha llamado como su pueblo y Él no quiere que tú estés en esa ignorancia. ¿Ven? Vamos a ver qué dice Gálatas 6, desde el verso número 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La bendición para nuestras vidas no depende de que si pongo la ropita, de que si pongo algo. Aquí vemos que dice, si no nos cansamos de hacer el bien, segaremos. ¿Sí? Si es que no desmayamos, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? ¿Dónde está lo correcto? ¿Dónde está lo bueno que podemos hacer? Lo que es correcto no a nuestros ojos, no a los ojos de alguien más, no a los ojos ante la ley del hombre, sino ante Dios. Ante Dios. Ahora vemos que hay muchas cosas que están aprobadas legalmente, sin embargo, eso vemos que delante del Señor no va a ser agradable. La bendición nos perseguirá a medida de que nosotros pongamos nuestros ojos en Dios, a medida de que busquemos el reino y su justicia perfecta. Entonces allí todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué es lo que falta que sea añadido? ¿Qué necesidad falta que sea suplida en tu casa? Ponla delante del Señor. No te afanes. El Señor conoce todas nuestras necesidades y conforme sus riquezas nos proveerá todo, suplirá todo lo necesario para cumplir con nuestro propósito. Amén. Y por eso, en esta mañana vamos a aprovechar y vamos
No nos cansemos de separar esta semilla que va a bendecir. Tú no sabes a quién va a bendecir. Tal vez tú dices, en este momento de pandemia yo quiero salir a, no sé, cubrir la necesidad de alguien, a proveer a alguien de tal cosa. Y créeme, tu semilla, tú vas a llegar a través de esa semilla. Hay varias ocasiones en que como iglesia hemos repartido todo lo que hemos podido recibir a través de sus ofrendas, a través de sus diezmos, de sus semillas, y allí han estado ustedes tocando, bendiciendo esas familias que lo han necesitado. Y esas personas han estado agradeciendo. Tal vez no saben quiénes fueron los proveedores de eso, pero Dios ya ha comenzado a usarte para tocar, para bendecir a esas familias. Así es que no desmayemos en separar esta semilla, esta ofrenda. En el momento oportuno vas a tener esa ocasión para venir acá a la casa del Señor para poder sembrar. Amén. Al momento vamos a separarlas. Te animo a que tengas un lugar especial, un sobre, una cajita o un monedero donde tú puedas decir, Señor, todo lo que pongo aquí es para ti, lo he separado. ¿Sí? Vamos a orar en este momento y ahí, si tú estás en familia, vamos a orar para entregar nuestra semilla, nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Señor, te damos gracias porque tu palabra dice que tú no puedes ser burlada, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso, en esta mañana, queremos apartar esta semilla para entregártela a ti, para sembrar en ti, Señor. Te damos gracias porque vemos que se ha puesto bendición en nuestra mano. Es porque tú nos ves como dadores. Y ese mismo corazón queremos tenerlo y demostrarte a través de esta entrega, Señor. No nos cansaremos de hacer el bien. Sabemos, Señor, que en tu tiempo vamos a cegar. No desmayaremos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos has bendecido, nos has puesto en esta condición y en este momento de la vida, en poder ser de bendición para alguien más. Síguenos utilizando en todo lo que tú quieras.